Bienvenidos a otro episodio de Daira Segura. Estoy muy contenta de compartir hoy con ustedes este episodio y como saben, nosotros hablamos de todo un poco, hablamos de seguros, sí, pero también es importante el balance personal y la salud. Y por eso estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Así como los seguros son, digamos que ese soporte en la salud financiera, vamos a hablar del soporte de nuestro cuerpo que es la columna vertebral. Y para eso tenemos un invitado, una eminencia en ortopedia en Panamá. Con nosotros está el especialista en ortopedia y cirugía de columna vertebral, el doctor Nelson Cedeño. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Cómo está? Buen día, muy bien. Estoy muy contenta porque realmente tengo un especialista aquí muy reconocido. Nosotros como manejamos seguros, realmente manejamos seguros de todos los tipos, pero el seguro de salud es uno de los que manejamos mayormente y sobre todo después de la pandemia, muchísima gente ha optado por tomar seguros médicos y nosotros como los corredores de seguros generalmente no solo somos vendedores, sino que somos también ese acompañamiento que damos al cliente y conocemos, oye, a qué doctor va nuestro cliente, perdón. Así que por eso lo he escuchado mucho a usted y por eso lo invité hoy. Pero antes de entrar en materia de seguros, nosotros aquí acostumbramos a conocer un poquito a la persona, porque la idea de este podcast, que he entrevistado a personas nutricionistas, personas muy importantes en el gremio de seguros, y me gusta pues que la audiencia sepa quién es la persona. Entonces vamos a primero a conocer un poquito al doctor Nelson, quién es, dónde creció, de qué provincia es, por qué decidió estudiar medicina. Cuéntame un poquito de usted. Bueno, gracias por la invitación. De verdad que es un honor para mí poder conversar contigo, ¿no? Y algo de historia, pues de chiquito soy de Panamá, mis papás son de Azuero, ambos, Ah, uno somos de paisanos, no sabía, somos sí, uno paisanos. de Guararé, son los de mi mamá, y mi papá es de San José de las Tablas, ¿no? Lastimosamente no me pude criar mucho en el interior, fui niño de ciudad, vamos a decirlo así. Fui muy activo, eh, muy travieso también. Entonces siempre estaba con algún golpe, algún raspón, algún moretón. Muchas veces tuve que visitar ortopedas, no por lesiones graves, pero sí para chequear que todo estuviese bien. Y probablemente esos primeros contactos con la ortopedia durante mi niñez, adolescencia, pues me hizo inclinarme un poco hacia la parte de la salud. También me gusta mucho el deporte. Y obviamente el deporte está muy relacionado con lesiones, o sea, con la ortopedia, ¿no? Entonces al estar involucrado en las patinetas, en la bicicleta, el fútbol americano, que jugué por un tiempo en la Liga Panameña, flag football, bolos y CrossFit y todo ese tipo de cuestiones, pues me relacionó mucho con todo ese tipo de lesiones, de ligamentos, de músculo, desgarro, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí fui agarrando el camino durante mi trayecto en la Facultad de Medicina, lo que me hizo inclinarme más hacia la ortopedia. Excelente. Me hace recordar en otras ocasiones, porque casi siempre, no sé si, o sea, enlazamos los temas en este podcast. Recuerdo cuando estuvo aquí Eliana, que es mi nutricionista, y ella comentaba algo también similar, cómo a veces los pasatiempos o las cosas que te gustan hace que te inclines dentro del tema laboral a cosas que sean más relacionadas a eso. Ella, por ejemplo, es ingeniera industrial, yo también soy ingeniera industrial, y conversábamos de que ella a raíz del deporte fue que se interesó entonces en luego de ser ingeniera industrial en estudiar nutrición. Y qué interesante que comparte el tema de los deportes, porque bueno, mi audiencia que me conoce, yo también soy bastante de deportes. La diferencia es que yo comencé a hacer deportes a otra edad. Yo Ujú. empecé a los 34 años a hacer deportes. Pero la verdad que me apasionó muchísimo. Yo juego fútbol, aprendí a jugar flag fútbol, también juego flag fútbol. Y bueno, mi primera fractura la tuve ahorita, a los 40 años, jugando fútbol, me fracturé un dedo. Así que sí, súper interesante ese tema del deporte y también cuando uno va comenzando a hacer deporte, sobre todo a estas edades, va aprendiendo el tema de que el deporte no solo es por diversión, sino que también te da en parte, sobre todo la parte de los ejercicios de fuerza, salud
que es tan necesaria para prevenir muchísimas de las lesiones y todo eso. En esta línea ya, bueno, siendo usted, bueno, y si quiere nos puede contar un poquito de su historia ya como ortopeda, su especialización, estudió aquí, sé que hizo también como una especialidad en otro país, cuéntanos un poquito de eso para que Bueno, sepan. la ortopedia la hice en el complejo, en el Seguro Social. Ese fue mi hospital de formación, que es la parte de ortopedia general. Después fui al hospital El Iste, que es un hospital parecido al Seguro Social en México, en la región de Monterrey, Nuevo León, donde hice la parte de columna y estuve también un tiempo en entrenamiento de deformidades pediátricas en el Hospital Shriners en el DF, la parte de, o sea, en México capital. Y también estuve en Colombia, hice entrenamiento en cirugía endoscópica, que son como las tres grandes ramas de la ortopedia de columna, ¿no? Lo que es la parte mínima invasiva, la parte de pediatría, de deformidades y la parte que queremos desarrollar más, que es la parte de la endoscopía, o sea, poder abordar la columna sin tener que hacer grandes abordajes, sin Ok. lastimar tanto los tejidos y obviamente la endoscopía es una de las herramientas que ahorita mismo se están desarrollando mucho más en el mundo. Así que por ahí vamos. Son los avances que hay en ortopedia. Así es. Cuénteme algo, doctor. En su consulta, que como ha mencionado, su especialidad es columna vertebral, ¿cuáles son los diagnósticos que más recurrentes? O sea, ¿por qué es lo más común que llegue una persona donde el doctor Nelson? Bueno, hay dos grandes grupos de personas que me visitan. Muchos son gente que conozco del deporte y a pesar de que pues, no soy cirujano deportivo, artroscopista ni nada de ese tipo de cuestiones, me visita mucha gente que hace deporte por desgarros, tendinitis, golpes, menisco, cruzado y ese tipo de cuestiones y que como ortopeda pues te puedo asesorar y ayudar hasta cierto punto, ¿no? Pero en el tema de columna, el diagnóstico más común es la lumbalgia. La lumbalgia es un diagnóstico, como decir, resfriado. Y el resfriado puede ser una neumonía, puede ser una influenza, puede ser el COVID. La gente agrupa el resfriado en eso. Lo Y la mismo lumbalgia es el dolor de lumbar, espalda. pero las Sí, razones de esa lumbalgia entonces pueden ser diversas. un montón, son un montón. Entonces, una vez llega el paciente, pues obviamente tú tienes que ir tratando de hacer un diagnóstico diferencial, que si hernia, que si desgaste, que si un golpe, que si inflamación, que si desgarro muscular, que hay gente que llega hasta por otras cosas que no tienen nada que ver con la columna, con un dolor de espalda, y resulta que es un cólico renal, o sea que pueden ser muchas las causas, pero la consulta, vamos a decir, el 80% siempre es un dolor lumbar, el 20% muchas veces es dolor cervical, cansancio, sensación de pesadez. Ay, doctor, no puedo sostener la cabeza en la oficina, se me cansan. Esas son como las dos principales causas. Hay un montón más, pero son muy pequeñas, que no son de todos los días. Sí, uno piensa, porque para hacer este podcast tuve que leer un poquito, estudiar un poquito, y, o sea, realmente la columna tiene 5 partes, ¿no? Entonces, las más comunes son que se afectan son la cervical y la lumbar. Y de repente la parte torácica, creo que la del coxis, o sea, pero lo más común es cervical y lumbar. Literal. Y las El- principales causas de estos accidentes o postura, ¿qué es lo que de repente causa mayormente un desgaste, por ejemplo, de los... Y también aprendí un tema, los discos es lo que está entre las vértebras. Es como, porque yo pensaba antes, doctor, no soy doctora, Ujú. pero no, que los discos era como algo más rígido y realmente es como lo que amortigua las Literal. vértebras. Muy bien, así Entonces, mismo es. ya estudié, Así doctor. mismo es, así mismo es. Entonces, ¿por qué? Porque es muy común escuchar, tengo un disco herniado. ¿Por qué pasa eso? Porque es lo más común que pasa de que un disco quede herniado. En el diagnóstico específico de la hernia hay dos causas principales. La primera en pacientes que son jóvenes activos por deportes, accidentes, caídas, golpes. Me resbalé en una escalera, caí sentado, fui a levantar un peso muy grande, me estaba mudando, cosas por el estilo. Y, sentí un dolor súper fuerte, Repentino. ¿no? Que está asociado a un trauma por carga de peso o por actividad deportiva. Y tenemos el otro grupo, que son los adultos ya un poquito menos activos, que por el pasar del tiempo, y eso nos va a pasar todos, o sea, yo le digo el kilometraje que uno lleva en la vida, pues es como un carro.
O sea, obviamente entre más lo ruedes, más probabilidades de que exista algún tipo de desgaste, ¿no? Entonces, la capacidad de amortiguar el peso que llevas tú todos los días va perdiendo su eficiencia y al perder eficiencia es como cualquier guacha, de estar apretando y aflojando, apretando, se fisura, se Somos, rompe y se puede somos una lastimar. máquina, somos una máquina. Muy eficiente porque a pesar de que tengas lesiones o daños en la columna, pues no es sinónimo de que vas a quedar pues discapacitado para cierto tipo de actividades. La mayoría de las veces se pueden recuperar y tienes una vida completamente normal, pero como bien lo dijiste, los amortiguadores del cuerpo son esos discos que es cartílago. Entonces, para evitar ese choque entre hueso y hueso, pues hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta para cuidarlos, que eso obviamente lo vamos a ir conversando poco a poco, pero es muy importante la parte de la conciencia del cuido. Yo pienso que hoy día hay mucha más información, las redes sociales. No sé si es porque precisamente hago deporte o porque pues los seguros están relacionados a la salud y escucho mucho este tema de fortalecer los músculos y demás, pero pienso que antes no había esa información, nuestros padres, nuestros abuelos. La primera vez que yo lo conocí a usted hace muchos años fue porque llevé a mi abuelo precisamente y fue por allí, yo podría tener 33, 34 y recuerdo perfectamente, y usted no se recuerda de eso, pero mi abuelo está con un tema que tiene la columna totalmente virada y con dolores y viene con esos temas, ya no puede casi ni caminar. Y yo recuerdo que cuando yo lo llevé, yo quedé preocupada, yo, doctor, ¿qué uno puede hacer para evitar esto? Porque como usted lo menciona, es algo como que natural el desgaste, pero yo como que no concibía esa idea de envejecer con tanto problema en la columna. Y usted me dijo algo muy sencillo, hay que hacer pesas. Entonces, hoy día, como que eso ya está más presente de que realmente el ejercicio de fuerza no es solamente por estética, sino por salud. Suena un poquito antagónico o raro que tú llegues a un consultorio y el doctor te diga, no, lo que pasa es que la solución de tu problema es que vayas al gimnasio. Entonces, qué raro, pues si no me puedo mover, tengo dolor, me explico, y me va a mandar al gimnasio ese peso, eso me va a doler más. El detalle es que con el pasar del tiempo, el volumen del músculo va en decreciendo, ¿no? Si tú antes hacías mucho deporte y ahora trabajas en la oficina, tienes hijos, tienes deudas, tienes preocupaciones, duermes mal, trabajas mucho, comes mal, tienes mucho estrés, todo eso influye en la cantidad y en la calidad de masa muscular que tú tienes. Entre menos músculo tú tienes, más problemas ortopédicos vas a tener, porque es que el músculo literalmente es lo que estabiliza las articulaciones en general, ¿no? En el caso de la columna, pues todo el mundo se imagina que la columna es algo recto, porque tú estás acostumbrado a ver las columnas de un edificio que todo es recto. La columna literalmente es curva Tiene una y curvatura tiene varias natural. curvas. En la lumbar tiene la que se llama lordosis, en el tórax es sifosis, que es la curva invertida a la lordosis, y en la cervical volvemos a tener una lordosis, ¿no? Si la viéramos de lado, de frente sí es recta. El detalle es que si tú le quitas los músculos y los ligamentos a esos huesos y los tratas de colocar uno encima de los otros, no tiene estabilidad O sea que el músculo es mecánica. soporte para la columna. Literalmente la columna depende al 100% de la masa muscular que está alrededor. Y no solo los músculos de la espalda, son los músculos del abdomen y los músculos de los oblicuos, que son los abdominales laterales, que entre más pobre es su calidad y su tono, más rápido es el desgaste. Entonces, previamente, pues cuando tenías algún tipo de lesión o dolor de espalda o hernias o fracturas, pues en los 70, probablemente comienzo de los 80, literalmente te incapacitaban de todo. No puedes hacer ejercicio, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes aquí, no puedes allá. Y obviamente ese paciente jamás se recuperaba. Y eso creó una mala fama de la cirugía de columna, pues que, o es que mira, no, si estás lesionado la columna, más nunca vas a ser igual, nunca vas a poder hacer esto. Y pues gracias a Dios la ciencia ha demostrado que esa no era la teoría correcta, sino que tenemos que devolver al paciente a como estaba previamente a su lesión. O sea, un paciente que caminaba, que subía, que bajaba, que trabajaba, que era activo, pero para tener toda esa actividad tú tienes que tener músculo. Entonces, si tú no tienes y no trabajas el músculo, eventualmente tú vas a ir
en un decremento de tu salud y obviamente dolores, medicinas, visita al hospital, cirugías, gasta plata y todo ese tipo de cuestiones que yo le digo a la mayoría de la gente, la cirugía de columna ni te va a dejar en silla de ruedas, ni te va a doler tanto. Lo que te va a dejar es limpio, te va a doler es la cartera. Entonces mejor ahórrate eso y cuídate, que es lo principal. En esa misma línea, dos preguntas. Una, que cuando de repente llega un paciente con ya un problema un poquito, o sea, persistente en la columna, ¿qué determina que ya requiera cirugía? Bien, a pesar de que soy cirujano, me gusta operar y que las cirugías por lo general resuelven el problema. El tomar la decisión de operar, pues es una de las decisiones más delicadas que tiene que tomar un cirujano al momento de conversar con su paciente. Uno, porque todo proceso quirúrgico tiene sus riesgos. A pesar de que hagas eso todos los días y los resultados sean buenos, tú tienes que saber que, bueno, Existe el tú riesgo. estás abriendo a alguien y tienes que tratar de dejarlo lo mejor posible, pero también el paciente tiene que entender de que ahorita mismo tiene un problema. ¿Me explico? O sea, ya una pieza se rompió. Y mucha gente cambia, la gente cambia su carro porque se lo chocaron y, ay, no me gusta ver mi carro chocado, ni, ni el compón, o, ay, se me rompió el celular, ay, yo lo voy a cambiar porque no me gusta estar roto. ¿Me explico? En el cuerpo no se puede hacer eso. Mm. En el cuerpo tratamos de restaurarlo lo más cercano a lo previo, o sea, a lo normal, con un proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, en la columna, el 80% de los problemas de la columna se pueden resolver sin tener que operar, pero toma tiempo, ¿no? Tengo dolor de espalda, puedo hacer terapia, tomar medicamento. La nutrición es súper importante, el ejercicio es súper importante y eso toma tiempo. Es un trabajo extra del que ya tú generalmente haces y del tiempo que no tienes por todas tus actividades diarias, pero si lo intentas la mayoría del tiempo se pueden resolver. ¿Cuándo tomo la decisión de tienes que operarte? Uno, hay tres síntomas importantes que son sí, sí o sí para cirugía, que es la pérdida de fuerza, que es el peor de todos. Oye, no puedo levantar el dedo gordito del pie, no me puedo parar en puntillas, no me puedo parar de una silla porque siento que la pierna no responde, o la pantorrilla no responde, o la cadera no responde, o Ya te me está caigo a cada rato. incapacitando realmente. Exacto. Ese es La el peor movilidad, de todo, la eso, parte motora, la parte motora. la parte sensitiva. Oye, yo siento como que yo me toco aquí y yo toco el otro muslo y no se siente igual, es como si tuviera un Pero parche o ya algo. ahí entra algo neurológico también. A eso iba. El déficit neurológico que se divide en la pérdida de fuerza, en la pérdida de la sensibilidad o el hormigueo ese, tengo la pierna dormida, la mano dormida, o el peor de todos, en tolerancia, es el dolor, el que le llaman la ciática, el dolor en el glúteo, en el muslo, que se va hacia la pantorrilla y se va hacia el pie, que a pesar de que es el más incómodo y más difícil de manejar, es el menos malo, Mm. porque el dolor le quitas la compresión, le das un tratamiento y se mejora, pero la pérdida de sensibilidad y la pérdida Y de la movilidad, movimiento, sí. esos son muy difíciles y toma mucho tiempo en recuperar, a pesar de que se opere a tiempo. Entonces, sabiendo estos tres síntomas principales, el déficit motor, o sea, la pérdida de fuerza, la pérdida de la sensibilidad o la ciática, pues está también el dolor de espalda. El dolor de espalda no es una indicación absoluta de cirugía, pero si es un dolor de bajo grado, pero que lo tienes todos los días, lo Persistente. tienes todo el día y tienes 6 meses con ese dolor y tengo que tomar pastillas, vamos a decir, 3, 4 veces a la semana para controlar el dolor, pues hay gente que se cansa. Hey, doc, sabes que ya no puedo más con esto, las terapias no funcionan, la inyección no funciona, las pastillas, tengo que estar dependiente de eso, ya opéreme. Pues generalmente es una decisión en conjunto más que yo te diga que te tienes que operar, porque Claro. obviamente ya tú estás fastidiado del dolor, pues. Y los mitos post cirugía, porque escuché un video en su cuenta, Ujú. el doctor también, hay que síganlo en la cuenta, ahí vamos a poner su cuenta. Escuché un video que hablaba de ese tema de los mitos de la cirugía, sobre todo en las personas activas, personas deportistas. ¿Cuáles son esos mitos de que una persona que es activa y que hace deporte piensa que no puede volver a la normalidad después de una cirugía? Pues el primero y más común es que no vas a volver a hacer tu práctica deportiva. Eso no es del todo cierto.
Digo del todo cierto porque si tu práctica deportiva es el que te causó la lesión y tú no vives de esa práctica deportiva, ejemplo, eh, el levantamiento olímpico, por decir algo, para no, es que no quiero embarrar a nadie, porque Ok, ok, puede algo. ser desde caminata hasta el peso, pueden lastimarte, pero ejemplo, si a ti te gusta el levantamiento olímpico, 300, 400 libras en clean, snatch y ese tipo de cuestiones, y tú no vives de eso, yo te diría, Bájale el peso. piénsalo. Hazlo con menos peso, con menos intensidad, disfruta tu actividad deportiva, pero trata de no lastimarte, porque ya te lastimó. Como también una persona que hace un ultramaratón, de repente ya quizás no puede hacer la ultra, pero haga la maratón. O Y así. 5K. No, bueno, El imagínese a tema, alguien de ultra que lo baje a 5, el pero tema de running es bien difícil de manejar, pero volviendo a tu pregunta del mito, si no nos vamos a meter con ningún deporte, porque me ok. perdí ahí, em, operarte de la columna no te condena a no hacer actividad física. Lo único es que probablemente te haga cambiar el estilo de deporte que realizas o modifique la práctica deportiva que ya tú haces. Tipo, tengo una hernia, me hice una endoscopía, me tengo que recuperar, hacía running, ping pong, ping pong para no, tú sabes, hacía ping pong, pues sí vas a poder hacer ping pong, solamente que para regresar al nivel que tenías en el ping pong o para que el ping pong sea seguro, tienes que hacer ciertas cosas antes de. La primera etapa es fisioterapia, cicatrizar, recuperarte, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda es modificar tu alimentación, porque la alimentación depende del deporte que practicas. No es lo mismo el que come un nadador olímpico a lo que come un lanzador de jabalina. Son dos disciplinas diferentes, son dos nutriciones diferentes, son dos masas musculares diferentes. Y lo otro es el tipo de entrenamiento que te va a proteger contra las lesiones del deporte que tú realizas. No es lo mismo el que juega a pádel con el que hace CrossFit, con el que hace triatlón, con el que monta bicicleta. Entonces son diferentes grupos musculares que hay que ir trabajando para que eventualmente puedas hacer tu práctica deportiva de una manera segura, porque como lo estabas haciendo, no te funcionó. Punto. Si te lesionaste haciendo tu deporte, la manera en lo que has estado haciendo hasta ahora no era la correcta. Hay que coger el camino correcto para que eso tú no te lastime y puedas hacer tu deporte y lo disfrutes, pues. Así que el primer mito es, no vas a dejar de hacer tu deporte, lo vas a modificar, lo vas a disfrutar, pero dentro de los parámetros normales. Y la otra cosa, si lo quieres seguir haciendo al nivel que querías, tienes Es que tu riesgo. aceptar que eventualmente se va a volver a lesionar tu columna. Entonces, si tú aceptas eso y te parece inteligente, pues nosotros te ayudamos. Ok, pero es súper importante que sí se puede volver a la Sí, actividad por física. supuesto. Doctor, saliendo un poquito del tema de las lesiones, sobre todo deportivas, pero manteniéndonos en el tema de la columna y recordando eso de que usted menciona de la forma curva de la columna, sé que usted también tiene algún tipo de especialidad en escoliosis. Y le cuento un poquito, usted me dirá. A mí en dos ocasiones me han dicho que tengo escoliosis. Ujú, La primera vez, esto como anécdota, hace como 15 años fui a tomar un seguro de vida que después de cierta suma asegurada te piden exámenes físicos y el doctor en el examen físico me dijo, tú tienes escoliosis. Yo, ¿por qué, doctor? Tienes un hombro más alto que el otro. ujú. Bueno, no le hice caso a eso, no, no tengo ninguna molestia. Y hace como 2 años tuvo un accidente de carro, o sea, no nada grave, fue un pequeño choquecito, pero por si las dudas yo me fui a urgencias, porque tengo mi seguro médico, obviamente, y eso es accidente, no se paga nada, y me hicieron una radiografía de la columna. Nada más me mandaron un medicamento, no tuve que usar cuello ortopédico ni nada, o sea, no tuve ningún problema, pero el técnico me muestra la radiografía y me dice, tú tienes escoliosis, y veo como una curva eh, y yo, si la vi viradita, pues como se dice. Pero yo Ujú. dije, no me molesta. Entonces, en esa línea, eh, ¿cuántos tipos de escoliosis hay? O cuándo, si alguna persona tiene escoliosis y no le molesta, tiene que hacer algún seguimiento o lleva su vida normal? O cuéntame un poquito de ese tema que también creo que es importante y no se habla tanto de la escoliosis. Oh, está Está fuerte, bueno el tema. está fuerte, está fuerte. Obviamente, a mí me apasiona la escoliosis. Ok. Eso es una de las subespecialidades de la columna que más me gusta, uno, porque generalmente involucra a los niños y
Son niños que tienen bastante compromiso eh, de autoestima por la deformidad que cargan y social. O sea, se aíslan mucho los niños. Entonces, operarlos y devolverlos casi a la normalidad les devuelve su autoestima y obviamente haces un real cambio en la vida de alguien. Por ende, es algo de lo que más Son me casos gusta hacer. graves, me imagino, entonces Sí, que ahí ya la totalmente. deformación es grave. En los casos como el tuyo, que tuviste un accidente y que es un hallazgo incidental, o sea que Ujú. tú pues no sabías que tenías una deformidad o no lo habías notado, es dependiente de qué tan deforme está la columna, porque bueno, si te tienes un accidente, el cinturón, el carro, el choque, la energía que absorbiste, todo ese tipo de cuestiones puede hacer que tú adoptes posturas para no sentir dolor o porque tenías calambre o la camita de la radiografía estaba fría y tú te paraste como podías Mm, en ese momento y a veces hacen curvas que parecieran escoliosis, pero que realmente el no, no paciente son. no tiene una Ok. escoliosis. Aparte de solamente tener una curva, hay otras características que tienen las vértebras de los pacientes con real escoliosis que hacen que tú encajes en el diagnóstico, no solamente la deformidad. Por ende, clasificarte como escoliosis por una radiografía en un accidente automovilístico, te diría que no te puede Y encajar en más si el no tengo diagnóstico. molestias ni Ese es uno. otros. ¿Cuáles son esos otros síntomas o aparte de La la... mayoría de las veces la escoliosis se encuentran en adolescentes porque se resfrió, le tomaron una radiografía y se dieron cuenta de que tenía una deformidad. O tenía un golpe porque se cayó de la bicicleta, lo llevaron al hospital y le encontraron la deformidad. Es muy raro, es muy raro. O es poco frecuente el paciente que viene con una deformidad visible, ¿no? Obviamente eso sí se ve mucho en los pacientes del interior porque no tienen mucho acceso a los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y me vienen muchos niños del interior ya con una deformidad pues muy Muy marcada que tú marcada? dices, oye, es obvio. Pero la mayoría de las veces los papás vienen tristes o vienen preocupados o se sienten culpables porque es que yo no lo vi, es que no me di cuenta, es que yo le decía que se parara bien y era... Es muy difícil incluso para mí ver al paciente de espaldas, sin camisa, y pedirle que haga ciertas cosas y yo no le veo una deformidad. Y cuando tomo una radiografía realmente tiene una escoliosis. Por ende, el diagnóstico yo no lo puedo hacer al ojo. Tiene que ser un examen físico con ciertas pruebas, las radiografías y entonces encajarlos en un diagnóstico de escoliosis. Eh, Hay varios tipos de escoliosis, ¿no? Están las escoliosis que son las congénitas, las que el niño viene desde el útero de la mamá ya con un problema de formación de la forma de las vértebras y la cantidad de vértebras. Está la escoliosis asociada a síndromes. Por ejemplo, hay ciertos síndromes, digamos síndrome de Down, que se asocian a escoliosis, o sea que pacientes que tienen X síndromes hay que estar pendiente de que no se deforme la columna también. Están las escoliosis neuromusculares, que son las pacientes que tienen algún tipo de trastorno neurológico, tipo convulsiones, parálisis cerebral infantil y ese tipo de cuestiones, eh, que la diferencia de electricidad, vamos a decirlo así, en los grupos musculares de la columna, pues hacen que el pacientito se tuerza, ¿no? Y está la que es más común, que es la escoliosis idiopática, que es la que el niño es completamente normal hasta entre los 12, 16 años, en donde empieza y se tuerce un O sea poquito. que generalmente la escoliosis se encuentra en los niños, o sea, se identifica desde Es temprana edad. es lo más común. En la adolescencia es el periodo más común, pero se puede dar de, le llaman en inglés, le llaman early onset escoliosis, que comienza antes de los 10 años, que hay que estar bastante pendiente porque si tienes un periodo de crecimiento largo, pues así mismo puede crecer la curva. Pero dentro de todo, el tener una escoliosis idiopática es la menos mala porque no está asociada a ningún otro tipo de problema neurológico, sindrómico, ni de deformidad, que pues obviamente ya eso sí hace un poquito más común tener que operarlos. Y allí la solución es la operación en el tema de escoliosis. Idiopática, por lo Em, menos, que es la... Hay diferentes grados de severidad, Depende del ¿no? grado. La indicación para cirugía es cuando tienes 40 grados o más Ok. de, De desviación. de desviación de la curva, ¿no? Y eso se hace tomando una radiografía, tomando ciertos ángulos, dándole seguimiento y la decisión de en qué momento operar también es bastante delicado porque no quieres dejar a nadie con el
el tórax cortito, a restarle el crecimiento, a restar el desarrollo de los pulmones. Entonces es un juego de cuánto te dejo crecer para que puedas desarrollar los otros órganos sin que llegues a una deformidad que eventualmente no pueda corregir. Entonces, Mm. ese es el arte, ¿no? De la escoliosis. O sea, hasta dónde puedo darte chance de no operar y que tampoco quedes con una deformidad, o que si te tienes que operar no sea manualmente exigente para mí, para que yo pueda mantener la columna completamente recta. A nivel público es una cirugía que se hace bastante para los niños. Lastimosamente, la mayoría de los pacientes con escoliosis son pacientes que no tienen los recursos familiares como para tener a todos sus hijos asegurados. Entonces, la mayoría de las veces sí, en hospitales públicos es donde más hay que operar a los niños de escoliosis. No, no es que se asocie a bajo nivel socioeconómico, sino que se operan más Pero sí, allá. sí hay, pues, ¿dónde la hacen? ¿En el hospital del niño? En el Hospital Diferente. de Especialidades Pediátricas, en el Ok. hospital de, bueno, ahorita mismo en la Ciudad de la Los Salud, de salud tienen una parte de es donde niños. podemos hacer las escoliosis. Es una cirugía cara, Costosa. sí, La porque, mayoría de las cirugías ortopédicas son costosas, y doctor. de columna más De que nada todavía. más. Entonces, a pesar de que hay gente que tiene seguro médico privado, hay, hay veces que los copagos y ese tipo de cuestiones lo hace difícil de acceso. Entonces muchos, a pesar de que tienen su seguro, me dicen, hey doc, mira, es que esos copagos... Eso que usted menciona, doctor, es algo importante para la audiencia de este podcast, que es de Ujú, ujú, seguros. Lo importante que es de repente evaluar bien la póliza que se va a tomar. O sea, leer al principio, porque pensamos, oye, lo voy a tomar por cualquier urgencia, pero por ejemplo, las urgencias ortopédicas, o sea, los implantes, todo este tema, o sea, los ujú. insumos, aparte de los honorarios del doctor, de lo que cobra el hospital, los insumos en sí ortopédicos entiendo que son muy costosos. Entonces, hay que evaluar bien al momento de tomar la póliza cuál dentro del abanico que hay en el mercado es lo que tiene, digamos, mejores copagos o menores deducibles o mayor cobertura y incluso el tema o sea, porque al momento de pagar el copago, estar más claro, y el mío es tanto por ciento, Ujú, ujú, después de esto 100%, o hay otros que no, después de esto el 80%. Entonces ujú. hay que evaluar todo ese tema. Mira, algo que yo le recomiendo a todo el mundo es que no vean el seguro como un gasto. O sea, eso es una inversión, porque la medicina cada vez es más cara, no solamente en Panamá, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Japón, en Alemania, en donde sea, porque para la seguridad del paciente requiere insumos, que si sensores, que si esto, que si lo otro, y eso lo hace, lo Y con encarece. los avances tecnológicos también hace que esa Hace que tecnología sea más y costosa. alguien tiene que pagar, ¿me explico? Entonces, hay mucha gente que dice, ay, yo voy a coger esa póliza porque nada más cuesta $20, o me salen con, a veces dicen, no, lo que pasa es que esa póliza, yo nada más pago $10 de consulta y me cubre el 100% de la radiografía. Tú puedes pagar una radiografía, tú puedes pagar una consulta, pero cuando el doctor te dice, ah, mira, lo que pasa es que la cirugía cuesta $50,000 y tu póliza es 80/20, el 20% de $50,000 es un buen billete. Entonces tú dices, ah, joder, ¿de dónde voy a sacar yo esos $10,000 de copago? Eso pasa mucho y es lo que se ha estilado. Las aseguradoras tratan ahorita de enfocarse en las pólizas de gastos médicos mayores o con deducible, porque a veces es mejor tener un solo deducible y como usted dice, la radiografía, el rayos X, un laboratorio, pagarlo, pero al momento de una cirugía tener un respaldo. Hay No. pólizas que cubren 1 millón, 1,5 millones. Ya una póliza hoy día que te cubra $100,000 al año, pues ante, digamos, y no hablemos de un desgaste, hablemos de un accidente. De repente un Claro, politraumatismo, o sea, el cuidados intensivos, o sea, nosotros manejamos cuentas de hospitales y vemos que el costo es elevado. Incluso en la parte pública hay mucha tecnología, por lo menos mi papá se ha atendido en la ciudad de salud en la parte cardiológica, pero la diferencia allí es los tiempos de espera. Esa es la diferencia, no es que no haya la tecnología, la hay, pero tener el seguro privado te da esa ventaja de que si necesitas una cirugía, no tengas que esperar varios meses con un dolor, con un problema de motricidad y demás, te da esa ventaja tener el total, seguro. total. No, y tú tienes toda la razón. Digo, mis socios,
con los que yo opero en el hospital privado son los mismos que opero con los que opero en la ciudad hospitalaria. Y los implantes son los mismos, solamente que Los no se tiempos. cuenta con la cantidad de implantes necesarios para poder afrontar la demanda de pacientes que hay, ¿no? El personal, que el quirófano, que las camas y un montón de cosas que a veces, mira, hay que esperar 3, 4, 5 meses para poder operar a un paciente porque no hay los recursos. Entonces, el seguro médico privado para mí es Una ayuda. vital. Vital si lo puedes tener o si puedes hacer el esfuerzo en vez de, ¿sabes qué? En vez de darme este lujito, voy a tener mi seguro, voy a asegurar a mis hijos, o por lo menos a tus hijos. Pues si tú te la quieres rifar no hay ningún problema, pero Exacto. asegura a tus hijos porque obviamente la medicina no va a ir para más barato. Y obviamente nadie quiere tener un problema. A mí me gustaría que nadie tuviera dolor ni sufrimiento, pero el problema es que es parte de la Es vida. parte de la Y eso vida. va a pasar. En algún momento alguien va a tener algún dolor, alguien va a tener algún problema y lo ideal sería pues que no solamente tuviera un dolor físico y económico, sino que solamente, bueno, tengo un dolor físico por un tiempo, pero la parte económica no fuese un problema. El asunto es que, bueno, es difícil porque para asegurarte tu beneficio hay que hacer Sí, gastos. hay que hacer un análisis, para eso estamos nosotros los corredores de seguro, y de repente acompañar a ese cliente, no solo vender por vender, la póliza cuesta tanto, sino ayudar al cliente a reorganizar sus finanzas. Y son temas que vamos a hablar aquí también. Lo que usted menciona, oye, de repente ajusto aquí, si salía a comer 4 veces al mes, salgo tres. El panameño, o sea, si la cosa está un poquito difícil, pero a veces cuando hay fiestas y hay días libres, tú ves todos los restaurantes llenos, todo. Entonces, realmente sí, sí hay que hacer el balance y ese análisis de la prioridad a los temas de salud. Hay un tema que nos está faltando, doctor, antes de terminar, que va por la línea pues, de la prevención, y es esto que he escuchado mucho entre osteopenia y osteoporosis. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y también en esa misma línea, ¿cuál es la edad recomendable para empezarse a realizar, por ejemplo, este examen preventivo o diagnóstico de la densitometría ósea? Wow, ese tema es bien amplio. Es bien amplio porque no solamente depende de mi especialidad. La osteoporosis, la osteopenia es un problema multidisciplinario. Tiene que ver con endocrinología, tiene que ver con ginecología y tiene que ver conmigo. En la parte de ortopedia, lastimosamente, es la fase final o la peor fase, porque generalmente es el paciente que llega con una fractura de la columna, una fractura de la cadera, una fractura del radio, una fractura del hombro, que son las áreas principales cuando uno se accidenta. Me cae, pa, pa, me fracturé la cadera. Ah, me cae, pa, me fracturé la columna. Aunque he tenido pacientes que se han fracturado la columna estornudando. De lo severo que tienen la osteoporosis, o sea, al estornudar hace ese movimiento brusco, fractura la Es más columna. común en las mujeres la osteoporosis. Generalmente sí, por mucho. O sea, no tengo la data ahorita mismo cuál es la relación hombre-mujer, pero general es mucho más en mujeres que en hombres, porque está relacionado a la parte hormonal. Y esta es la parte importante. Lastimosamente, como eh, dice el dicho, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Lastimosamente a la mujer le tocó la parte más difícil de la vida. Y digo la parte difícil, bueno, porque es que tienen tres hormonas que varían durante todo el mes, que le hacen cambios físicos que pueden llevarla a ciertos problemas. Que es lo que yo le digo a las mujeres, tu cuerpo todos los meses se está preparando para un posible embarazo. Ese sub y baja hormonal hace que el cuerpo diga, hey, si ella queda embarazada, hay que tener reserva de energía. Pero la reserva de energía en el cuerpo humano se hace en forma de grasa. Entonces, literalmente las hace acumular más grasa de manera fácil y por eso las hace más difícil de poder llegar. Es que yo quiero estar un poquito más tonificada, pero es que tu cuerpo está peleando contigo por esa pérdida de grasa, ¿me explico? Sí. Entonces, ese es uno de los problemas iniciales, ¿no? Acumulo más grasa y pierdo más músculo más fácil que un hombre y al perder masa muscular, que ya hablamos Tiene más riesgo. del asunto de las articulaciones, pues hay una ley en ortopedia que se llama la ley de Wolf, que el hueso se acumula o el calcio se deposita en las áreas de estrés y se reabsorbe en las áreas donde no hay tanta carga.
el área de estrés donde el tendón pega con el hueso es un área donde está constantemente expuesta a tracción mecánica y eso hace que el hueso ponga más hueso para que esa unión se haga firme y tú puedas tener movimiento, ¿no? Por ende, el ejercicio es un estímulo para depositar calcio en el hueso, Mm, pero lastimosamente los depósitos de calcio en el hueso en las mujeres se hace aproximadamente hasta los 35 años. O sea que si tú no tuviste una buena dieta, no tuviste buen ejercicio, no tenías buenos hábitos de, tú sabes, de una vida bastante clean, tus depósitos de calcio pueden estar un poquito bajos, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Entonces, a medida que avanzamos en la edad y las hormonas empiezan a decaer, lo que ahorita es un tema muy común que es la perimenopausia, y todas las mujeres están hablando de la perimenopausia, y que la perimenopausia, bueno, la perimenopausia es el inicio del decaimiento de las hormonas de la mujer, entre ellas, y esto es así en todo el mundo, estrógenos, progesterona y testosterona. Esas son las tres hormonas que todos los seres humanos tienen en diferentes proporciones entre hombre y mujer. Pero el poquitito que tiene la mujer, cuando empieza la perimenopausia, empieza a causar estragos mucho más grandes porque lo poquito ya es casi cero. Y la testosterona tiene que ver con el volumen de masa muscular, el metabolismo, el depósito de la grasa, sobre todo el metabolismo del calcio, la osteoporosis y ese tipo de alteraciones, igual que las otras dos hormonas, ¿no? Entonces, en la perimenopausia, cuando empiezan a haber esos cambios hormonales, pues el hueso empieza a perder la capacidad de absorber el calcio, de manejar el calcio y se empieza a perder más de lo que se ingresa al hueso. Ojo, esto es una persona completamente normal que no tiene problemas de ni diabetes, ni hipertensión, ni problemas en la tiroides, ni problemas de paratiroides, ni problemas de ningún otro tipo. O sea, alguien que es completamente sano, sano. agregándole problemas metabólicos de enfermedades por X o Y cosas, eso puede variar un montón. Pero esta es como la fisiología Sí, me normal. resuena mucho lo que dice doctor porque estamos allá, yo creo que ya acabo de cumplir 40 años y Ujú, estamos ujú, en eso. Y antes que usted llegara, hablábamos aquí en el estudio, yo que, ay, me siento como pesada, que no, ujú. yo te veo igual, me dicen, yo no, pero es que ya no me siento igual. Entonces es increíble los cambios, se empiezan a sentir. Yo le preguntaba lo de la edad porque yo pues trato de por el medio en que estoy, creo mucho en el tema de la prevención. Entonces Ujú, yo fui y me hice mi densitometría, nadie me la mandó. O sea, ujú. mi doctor todavía no me la había mandado, sí me mandó ya mi mamografía y demás. Primera vez ya me hice eso, todo juiciosita a mis 40 años. Así que recomiendo a todos los pacientes que no esperen a sentirse mal para ir a hacerse sus estudios. Y Claro. yo por mi cuenta me hice la densitometría. No se la he mostrado al doctor, pero ahora se la muestro. Pero yo lo que leí, también lo hice doctor porque mi mamá, que tiene 60 años, en su densitometría le salió ya osteoporosis. Y yo siempre, cuando usted conoció a mi mamá en la consulta, le decía a mi mamá, mamá, haga ejercicio, camine, vaya al gimnasio. Y es un tema difícil cambiar la mentalidad de las personas cuando nunca se acostumbró a eso de joven, o las personas antes nada más se dedicaban a trabajar, cuidar a los hijos, y esa parte de cuidarse así estaba totalmente olvidada. Entonces, hoy día sí hay mucha más información. Yo sí veo personas, en el gimnasio en estos días me encontré una colega que tiene más o menos allí la edad de mi mamá, me dijo que usted la atendía, y ella estaba entrenando fuerza. Entonces sí hay mucho interés, pero es sumamente importante a los que todavía, porque el examen me salió bien, lo que yo leí, doctor, Bien, decía como que el normal para la normal. edad, eran como que los rangos normales para la edad. Me imagino que con la edad va disminuyendo, pero sí es súper importante ese tema de, no sé si usted recomienda que esa desintometría se haga después de cierta edad, cada que cierto tiempo, o hay que esperar tener alguna molestia para hacerse ese tipo de exámenes. Generalmente la primera densitometría ósea te la manda el ginecólogo. Pues él nota los cambios hormonales y te dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a empezar a traquear esto aquí porque las hormonas están un poquito bajas, Mm, y te hacen uno de base para ver cómo estás. Ah, está normal, muy bien, te las haces al año. Porque obviamente las hormonas al ir bajando en sus niveles pues pueden ir causando esta pérdida de masa ósea. Obviamente, ahora yo le recomiendo a la gente conversar con el ginecólogo acerca de lo que es la terapia de reemplazo hormonal,
Porque uno te ayuda a no perder la masa de hueso que tienes, te ayuda a conservar la masa muscular que tienes y lo más importante es que no tienes que sufrir el cambio de vida. No tienes que estar llorando, no tienes que tener los flashes, no te tienes que pelear con tu esposo a cada rato porque estás de mal humor ni nada de ese tipo de cuestiones. Eso se puede controlar si tú haces una terapia de reemplazo y obviamente el encargado de eso es el ginecólogo. Pero son temas nuevos porque el tema, o sea, hay ginecólogos, digamos, más chapados a la antigua y otros, digamos, que se han modernizado con esto y es un tema que hay que ver porque siento que esto de la perimenopausia es algo bastante nuevo que se está estudiando o siempre ha existido, pero no se hablaba de eso, es como algo, Te condenaban. O sea, te condenaban a pasarla mal, te condenaban a envejecerte más rápido, te condenaban a tener dolores. Ah, es que tienes que aprender que vivir con eso. No tienes que vivir con eso, pero tienes que buscarte la ayuda de ayuda. alguien que le maneje eso. Por ejemplo, yo no mando a mis pacientes con cualquier ginecólogo. Hay un grupo de ginecólogos que yo conozco que tienen la misma mentalidad que yo y que tienen el mismo objetivo De que calidad yo, de vida para la porque es paciente. que terminan, o sea, si tú terminas en mi consulta por un problema de osteoporosis, tú literalmente estás en problemas, ¿no? Entonces, ese teamwork entre el ginecólogo, entre el endocrinólogo y el ortopeda es lo que hace que tú Y puedas el garantizar. nutricionista también entra allí, Literal, también, literal. Eso sí, también, siempre, siempre también. está metido, siempre. Es lo que garantiza que tú tengas yo digo, un retiro como friendly. O sea, que te puedes ir de viaje, que te puedes ir a pasear, tu jubilación disfrutarla sin dolor, sin hospital, sin problemas, sin dolor de Y la verdad cabeza. que es muy bonito ver, tú ves a personas ya de cierta edad y que puedan disfrutar el fruto de su trabajo, yendo de viaje, paseando con sus nietos, o sea, es súper importante y creo que eso es lo que debemos apuntar. Bueno, ustedes como especialistas, nosotros en seguro también creo que asesoramos a nuestros clientes de manera integral. Así que, doctora, ha sido un placer estar acá con usted, súper interesante el tema. eh, Súper identificada con todo lo que habló allí, de ese tema de Mm. la grasa y demás, porque es el día a día que vivo yo y mis amigas y hablamos de estos temas, pero es importante pues buscar y asesorarse con especialistas en diferentes áreas y estar cuidando ese templo que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra salud. Así que, doctor, para finalizar y despedirnos de la audiencia, nos ha dado ya muchas recomendaciones, pero Mm. tres recomendaciones finales para cuidar la salud pues de nuestros huesos. La primera recomendación que les puedo dar es comer, dormir y entrenar. Aparte de tu día a día en el trabajo, el comer sano, mantener el esqueleto en movimiento y dejar que tu cuerpo repare las lesiones que tiene con el sueño es una de las principales herramientas que tenemos a mano. La segunda recomendación es tratar de evitar todas esas cosas, todos esos factores de riesgo que pueden terminar lesionándote. Uno, pues son los vicios que podemos tener y los vicios van desde lo que comes, o lo que ingieres, lo que ves, las cosas que haces y puede ser un deporte, una práctica, lo que tú quieras. Es a tratar de alejarte de las cosas que pueden lastimarte. Y la tercera, que es muy, muy importante para mi especialidad, es no tener miedo. No tener miedo porque la cirugía no te va a dejar en silla de ruedas, la cirugía no te va a sacar de tu deporte, la cirugía no es el final de tu vida como la conoces ahorita mismo, es solamente un paso para quitarte un problema de encima, como lo sería si te infartaste, si tienes una uña encarnada, si tienes un absceso o si tienes una espinilla que vas al dermatólogo. La cirugía no es tu enemigo, no debes tenerle miedo, lo que tienes que tener es información y la información te la da el cirujano al que tú acudas, que debe ser alguien en el que tú confíes. Eso es lo más importante que yo les puedo recomendar. Bueno, gracias, doctor. Y bueno, estamos aquí muy contentos de esta información, así que gracias por escuchar.